que la tienen disponible en el aula virtual. ¿Podrían confirmarme si se ve correctamente el PowerPoint, por favor? Sí, profe, sí se ve. Bueno, lo primero, lo que vamos a trabajar, esta unidad tiene dos temas, sector público y al final cuestiones de distribución del ingreso. Si ustedes recuerdan, venimos trabajando la ecuación keynesiana y analizando cada uno de los componentes de la ecuación y estaba gasto público como uno de los principales componentes. Y lo que vamos a trabajar es, primero que incluimos dentro de la idea del sector público y distintos modelos, enfoques de nivel de intervención del Estado en la economía. Cuando estamos hablando del sector público, por supuesto, estamos hablando de un cuerpo soberano que no se rige por las mismas normas que el derecho civil, sino por derecho administrativo, que va a tener una materia especial para trabajarlo, y además van a tener finanzas públicas para tratar las cuestiones de presupuesto, tributos y gastos en detalle. Lo que vamos a ver ahora son modelos de niveles de intervención. En el sector público debemos contar toda la actividad estatal. Muchas veces van a ver hablar de sector gobierno. El sector gobierno es la burocracia, pero no incluye a las empresas estatales y a veces no incluye en algunos países ciertos tipos de organismos descentralizados, entes autárquicos. En países donde hay empresas estatales importantes, como en la Argentina o en Francia, tenemos que mirar siempre, siempre sector público. En realidad, en todos lados tenemos que mirar sector público. Sector gobierno es más bien un indicador de eficiencia en la gestión de la administración, pero de la burocracia, pero a donde tenemos que mirar es al sector público completo, tomando en cuenta las empresas estatales. El Estado, ustedes ya saben por ciencia política, con Heller, que es un organismo de base territorial que ejerce el monopolio del uso de la violencia en un territorio determinado con ciertos fines, ciertos fines que lo diferencian de cualquier otro tipo de organización. Esos fines no son los mismos en cada sociedad, en cada estado del planeta. Vamos a ver que existe un modelo de estado que vamos a llamar liberal o a veces lo ven llamado como estado gendarme, que es el típico de Estados Unidos, como buen ejemplo, con algunas limitaciones, eh, en el cual está muy, muy claro y reconocido que la asignación más eficiente de los recursos la hace, como hemos visto de las primeras unidades, el sistema de precios de mercado, pero que hay ciertas situaciones en las cuales ese sistema de precios de mercado, el libre juego de oferta y demanda, no me va a llevar a una asignación eficiente de los recursos. ¿En qué situaciones puede darse? Y ustedes ya conocen una bien, que son los monopolios. Los monopolios nos encontramos con un escenario en el cual va a haber menores cantidades comercializadas y un precio más alto que si los comparamos con competencia perfecta. Y hay una pérdida neta para el sistema. Hay un beneficio extraordinario del monopolista que es una transferencia de recursos de los consumidores hacia el vendedor, si fuera un monopolio de venta, que es lo más habitual, pero también hay una pérdida neta para el sistema. Algo que ni ganan los consumidores ni gana el monopolista, sino que simplemente se pierde esa ineficiencia que genera el monopolio, esa menor cantidad de necesidades satisfechas. Eso nos deja por debajo de la frontera de posibilidades de producción.
Es decir, si tenemos monopolios, no vamos a llegar a la frontera de posibilidades de producción, vamos a estar en una asignación ineficiente de recursos. Eh, ¿Necesariamente es así? No, no necesariamente es así. En ese periodo que va entre la Guerra Civil Norteamericana y el cambio de siglo, esos 40 años más o menos, entre 1860 y 1900, Estados Unidos creció, como nunca había crecido ningún país en el mundo, a base de monopolios. Eran todas grandes empresas monopólicas. Pero esos monopolios, primero, ¿por dónde venían? No eran monopolios que resultaran de una concesión dada graciosamente por el rey, como en la época del mercantilismo, sino que venía por una ruptura tecnológica. Eran empresas que innovaban y entonces inventaban el fonógrafo, inventaban el teléfono o desarrollaban un ferrocarril o la luz eléctrica o un lavarropas. Entonces, todas tecnologías de ruptura y esas empresas, por el derecho de patente que las protege, llevaban adelante su actividad desde una posición monopólica. Eso en principio, en teoría, por más que haya sido por una innovación tecnológica que tenían el monopolio, tenía que haber dejado a Estados Unidos por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Se dio la particular situación de que no, por esto. Por la muy particular cultura de los negocios de Estados Unidos, de los principios de la ética en la actividad de los comerciantes y de la muy personal y especial manera de trabajar de los capitanes de la industria de esa época, los Carnegie, los Rockefeller, los Morgan, todos, los Bell, todos esos grandes empresarios, eh, nunca fijaron el precio que hubiera correspondido a la eficiencia del monopolio, sino que fijaron, aunque eran monopolistas, precios similares a los que habrían tenido si se hubieran encontrado un mercado de competencia perfecta. Es decir, nunca aprovecharon la posición de ventaja del monopolista. ¿Por qué? Porque les parece incorrecto, pura y simplemente. Entonces, eh, era inaceptable para estos capitanes de la industria pensar en explotar una posición monopólica. Si tenían el monopolio, iban a fijar un precio similar al que habrían fijado si hubieran estado en competencia perfecta. Eso permitió que, pese a que eran grandes monopolios, Estados Unidos creciera al mismo ritmo que si hubiera crecido en competencia perfecta. Bueno, esas cosas ya no ocurren muy habitualmente. Normalmente entonces los monopolios nos van a dejar debajo de la frontera. Y ahí entonces es el Estado el que tiene que intervenir. El primer Estado en intervenir, en luchar contra los monopolios, fue claramente Estados Unidos. Porque si tenía muy claro Estados Unidos que la más eficiente asignación las lograban el sistema de precios de mercado y aquí no estaba funcionando, tenía que intervenir. Es así que hacia 1900 comienzan las primeras leyes antimonopolios norteamericanas, disparadas cuando se descubre que JP Morgan llegó a hacerse dueño en un momento del 80% de las acciones de Estados Unidos. Era el dueño de las grandes corporaciones que cotizaban en la Bolsa de Nueva York. El 80% de las acciones que cotizaban en la Bolsa de Nueva York eran de JP Morgan, entonces se lanzó una legislación antimonopolio. Esa legislación antimonopolio, hay una materia opcional que dicta el profesor Montamá, donde van a ver economía de la regulación y ahí se tratan más en detalle algunos de estos temas. Es muy variada, va desde ponerles un impuesto extraordinario para quitarles la renta extraordinaria, obligarlos a dividirse, que es lo más habitual. A ver, en términos generales no es que funcionen muy bien, no es que sean muy exitosas estas legislaciones antimonopolios, por eso todos los días van a haber nuevos
nuevas reclamaciones y nuevas acciones, la Unión Europea, que tiene muy en claro que el mercado único necesita una libre asignación de recursos para ser eficiente, el mercado único europeo, es la Comisión Europea de los más feroces perseguidores de monopolios. Y aquí no, aquí los creamos. Le pagamos un monopolio a Aerolíneas Argentinas, le damos un monopolio a Aguas Cordobesas, le damos un monopolio a la empresa de peajes, o lo monopoliza después el Estado. Siempre estamos haciendo monopolios por todos lados. Otra situación en la cual en cualquier Estado, no importa cuán liberal sea, va a intervenir es cuando estamos frente a bienes públicos. Los bienes públicos son bienes en los cuales no tengo exclusividad en el consumo. Es decir, no puedo excluir a otro de beneficiarse de este bien. Su prestación a una persona más no va a generar un detrimento en la calidad de la prestación de las otras que le están recibiendo, ni tampoco va a aumentar el costo de la prestación. El ejemplo más clásico es la farola en la plaza. Tenemos una luz que está iluminando la plaza y entonces pongamos una persona, 2, 5, 10 abajo de la farola, todas van a recibir la luz, no puedo impedir que uno reciba esa luz y que haya una persona más recibiendo esa luz no perjudica la cantidad de luz que yo recibo. ¿Por qué meterse el Estado con los bienes públicos? ¿Por qué son un problema? Al no haber exclusividad en el consumo, ese voto del consumidor, que es la demanda, se nos distorsiona. La información llega distorsionada. Por esto, supongamos que usted vuelve a la noche de su trabajo, vuelve tarde, entonces para tener un poco más de seguridad o por lo menos sensación de seguridad, al entrar a su casa decide poner un reflector que ilumine la puerta de entrada y que son esos reflectores halógenos que consumen muchísimo y usted lo compra, paga la instalación, paga la factura de luz que va a ser muy cara, pero se beneficia de esa luz que ilumina la puerta de su casa. Ahora bien, la puerta del vecino está pegada a la suya. ¿Hay alguna manera a su alcance de impedir que el vecino se beneficie de esa luz que usted ha instalado y está pagando? No, no hay exclusión en consumo. El vecino se beneficie, no le aumenta el costo para usted. Y no puede impedir que se beneficie. Entonces el vecino va a disfrutar como gorrón de arriba la luz, la misma calidad de luz que usted recibe sin pagar nada. Entonces podría ocurrir que usted algún día dijera, estoy cansado yo de pagar la luz y que este señor no aporte nada, la voy a pagar. O no la voy a prender todos los días. O la voy a prender solo algunas horas. Y el día que usted la paga y que el vecino no compró ninguna luz porque total usaba la suya, bueno, los asaltan a los dos. O el vecino empieza a dudar de que usted vaya a mantener siempre iluminado porque a veces no la prende, a veces se olvida. Entonces él decide también por las dos instalar su propia luz. Entonces tenemos dos reflectores, estamos pagando cada uno un reflector, dos reflectores se están pagando, cuando con uno alcanzaría y sobraría perfectamente. Fíjense que los bienes públicos nos llevan a esta situación en que o tenemos de menos o tenemos de más. Nunca logramos la asignación eficiente. Imagínense una situación en la cual, eh, a ver, la defensa aérea de la ciudad de Córdoba, que hubiera un tributo que pagáramos específico para la defensa aérea de la ciudad, de nuestros hogares. Entonces usted
A veces no, mire, yo soy pacifista, no creo en la guerra y no quiero pagar este impuesto porque no creo que nadie quiera atacarme. Entonces voy a pintar encima de mi casa, que vivo en el centro, frente a la cañada. Voy a pintar ahí. No quiero que me defienda la Fuerza Aérea, no me defienda. Y no voy a pagar el impuesto. Ahora, le que hubo un ataque. ¿Es posible para la Fuerza Aérea, con sus aviones, defender la ciudad de Córdoba sin defender al mismo tiempo mi casa? No. Mi casa va a estar igual de defendida, yo pague o no pague. Entonces, yo puedo estar simplemente mintiendo y obteniendo el beneficio de este bien público sin hacer el esfuerzo. Y el vecino al lado, ¿qué va a hacer? Y va a hacer lo mismo cuando me ve que yo no pago el impuesto y lo mismo obtengo el beneficio. Y entonces terminamos con que o nadie paga el impuesto, entonces no tenemos defensa aérea y nos invaden, o todos pagamos y tal vez terminamos teniendo demasiados aviones. Tenemos una defensa muy cara que con menos podría arreglarse lo mismo, el problema. Bienes públicos. Hay algunos que son llamados bienes públicos puros y otros impuros. Por ejemplo, una radio, prende usted su radiecito, prendo yo, prende el vecino y eso no disminuye la calidad de la señal. Y otros que son los llamados bienes públicos impuros, en los cuales hay un punto más allá de cuál la calidad de la prestación sí comienza a descender. El típico caso, educación. Yo durante, sí, a ver, 15 años fui profesor de Historia Económica en Facultad de Ciencias Económicas y ahí éramos una cátedra, tenía una cátedra de 2.500 alumnos y un anfiteatro de capacidad para 500. Entonces, por supuesto, no entran. Y los alumnos, para poder sentarse y conseguir asiento en la clase, iban algunos. ¿Cómo, perdón? ¿Hola? Ah, no, era un pichicho haciendo ruido. Bueno, ¿me están oyendo bien? Disculpe, ¿Hola? doctor, me acabo de unir, tuve un problema con la computadora. Bien, bienvenido. ¿Me están pudiendo oír correctamente? Sí, profe. Sí, bien, gracias. Doctor, le hago una pregunta, disculpe que interrumpa. ¿Qué pasa? ¿Sí? La fecha del recuperatorio es el 17. Es la que está cargada en el aula virtual. Sí, sí. Ah, bueno, No sé muchas cuál es la gracias. que está cargada. Perdón. Disculpe las molestias, doctor. Bueno. Eh, Estamos entonces con los bienes públicos. Pasamos a tener de masas. A ver, si en un aula tenemos 2.500 alumnos y solo 500 bancos, bueno, lo que ocurría, había muchos alumnos que iban 4 horas antes, 2 clases antes, escuchaban 2 materias que no les eran ni siquiera tal vez de su carrera, y para conseguir así quedarse sentados en el ahora y tener el asiento para la cátedra de historia. Se dan cuenta que termina siendo ineficiente. Ineficiente, completamente ineficiente. ¿Es un bien público? Sí, pero es un bien público impuro porque más allá de cierto punto, la calidad de la prestación disminuye. Y es así por eso que entonces pueden tener educación privada u hospitales privados, porque la calidad de la prestación, pasado cierto número, comienza a disminuir. ¿Se ha comprendido bien los bienes públicos? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se asignan los recursos? Porque si hemos dicho que el sistema de precios de mercado no es eficiente, ¿cómo se asignan? Se asignan a través de un proceso político. Ustedes han tenido unas muy entretenidas elecciones norteamericanas hasta la semana pasada
y va a saber cuándo se termine el último conteo y las impugnaciones y demás, es a través de un proceso político. Argentina ha presentado estos días el ministro Guzmán el proyecto de ley de presupuesto, y entonces los diputados y los senadores discuten, que son nuestros representantes, qué bienes públicos y en qué medida y para quién. Entonces, vamos a hacer un hospital aquí, vamos a hacer un camino allá, vamos a mejorar el sistema de defensa, vamos a comprar un submarino nuevo, vamos, qué bienes públicos y cuánto de cada uno. Es decir, es un proceso político, cada 2 años elegimos diputados y esos diputados van a votar la ley de presupuesto y ahí se asignan los bienes públicos. Buchanan ganó el Premio Nobel de Economía. Él trató sobre todo el problema de la información en la economía, pero entre las cosas más interesantes que demostró es que en realidad el Estado termina siendo una asignación de los recursos peor que la que haría el sistema de precios. Oiga, ¿cómo? Pero el sistema de precios hemos visto que con los bienes públicos nos lleva a todo o doble, no nos lleva o a nada, no nos lleva a una asignación eficiente. Pero el Estado la lleva peor, a una posición todavía peor. ¿Por qué? Bueno, a ver, sería bastante difícil de imaginar que todos los senadores y diputados leyeran la ley de presupuesto. Son 12 tomos, una ley de presupuesto, con detalles técnicos muy, muy complejos. Segundo, en la campaña electoral, ¿alguna vez les han hablado de la ley de presupuesto? ¿Les han dicho algo realmente sobre dónde y cuánto y cómo van a gastar? A lo sumo, alguna gran línea, vamos a mejorar la educación o vamos a gastar más en educación, pero no le han dicho si van a hacer una escuela aquí o una universidad allá, tampoco. Entonces, no se le da el detalle a la gente. Y aún sí, cada partido presentara su proyecto de ley de presupuesto en la campaña electoral, que sería maravilloso si lo hicieran, la gente los podría leer. Primero, se tomaría el tiempo para leerlos. Si los leyera, ¿los entendería? No. Y aún si todo eso se hiciera, ¿están realmente obligados a cumplir esas promesas los candidatos? A ver, hay ciertos casos muy famosos. George Bush padre, luego de la gestión Reagan, en la cual se derrota a la Unión Soviética en gran medida gracias al sistema de defensa estratégico de satélites llamado popularmente la Guerra de las Galaxias, que había sido una ruptura tecnológica, una gran innovación y que había costado una fortuna. Por lo cual, el gobierno norteamericano se endeudó, generó un déficit fiscal y que había que cubrirlo. Entonces, lo que se esperaba para las elecciones de ese año era, bueno, en la que Bush padre era el candidato y que termina ganando, ¿no? Esas elecciones era discutir qué impuestos íbamos a subir y cuánto, si iba a ser un 2%, un 3%, el impuesto tal o el impuesto tal. Eso era la discusión. Bush, padre en la campaña, dice no voy a subir los impuestos. ¿Cómo que no va a subir los impuestos? En déficit, va a tener que subir los impuestos. No, no voy a subir los impuestos. Y es más, pocos días antes de la elección, se para frente a las cámaras y dice, lean mis labios, no voy a subir los impuestos. Por supuesto, ustedes pueden imaginar la primera acción de gobierno apenas asumió el cargo. Subió los impuestos, evidentemente, mintió. No se le perdonó a Estados Unidos a eso. Fue una mentira. Busquen, lean mis labios, no voy a subir los impuestos. Jacques Chirac, presidente de Francia, él una vez acuñó una frase muy famosa para analizar bien el derecho político, me parece, diciendo, las promesas solo obligan al que las escucha, al que las recibe, no al que las hace. Oiga, pero que usted en la campaña prometió hacer tal cosa. Sí, pero las promesas que yo hago a mí no me obligan, lo obligan al que las escucha. ¿Se cuenta que es algo psicópata?
Pero bueno, son políticos. En principio, en general, son psicópatas, pero aparte mienten, es un hecho. Y no tenemos manera de obligarlos a que cumplan. Y, a ver, y nosotros desde el abandono de la convertibilidad, estamos todos los años en leyes de emergencia económica. En derecho penal habrán visto ustedes que es un delito contra la administración que se llama malversación de caudales públicos, que no es robarse el dinero. Malversación es gastarlo en algo en lo que no había sido autorizado y gastó usted para realizarlo. Es asignar una partida de presupuesto a otra cosa. Bueno, ese delito prácticamente es de comisión imposible en estos últimos 20 años porque por las leyes de emergencia que vamos dictando año a año, el jefe de gabinete tiene libre asignación de las partidas presupuestarias. ¿Cómo? Sí, entonces hemos dicho que vamos a gastar 1.000 millones de pesos en una campaña contra el dengue, las reasigna y las pone para comprar, no sé, lapiceras, o al revés, como quiera, según las necesidades, porque estamos en emergencia. Hace 20 años. Entonces, el presupuesto que se discute, que se vota, es papel pintado. Nada más son tiras de papel, no es nada que obligue a los funcionarios. Ahora, a mí me tocó analizar bien en detalle una vez un presupuesto de la administración Fernández de Kirchner, de haber sido ya le digo, 2013 o 2014. 2013. 2013 fue. El presupuesto federal tenía en obra pública 1.760 obras públicas programadas y asignado un presupuesto de invento 100 pesos. A fin de año se habían gastado esos 100 pesos, pero, pero no fue a las 1.760 obras públicas. Esos 100 pesos fueron solo a 13 obras públicas que los consumieron por completo. Y las otras 1.737 obras públicas no recibieron un peso. No recibieron un peso. Entonces, el camino que iba a ser en tal lado, la represa que iba a ser en tal lugar, no se hicieron. Y las otras que tenían que costar 2 pesos, costaron 100. ¿Y fue delito? No, porque no es malversación, porque está por la ley de emergencia habilitado al presidente y jefe de gabinete con acuerdo de ministros a reasignar las partidas libremente. Y así se hizo. Entonces, ni siquiera la ley de presupuesto los obliga. Esto nos lleva a una asignación tan absolutamente ineficiente de los recursos que es peor que la mala asignación que lograría un sistema de precios de mercado. Si ustedes miran, los datos precisos son de provincia de Buenos Aires, hay más agentes de seguridad privada que policías. Entonces, la gente se está asignando de manera más eficiente por el sistema de precios de mercado con la seguridad privada que con la policía de la provincia de Buenos Aires. Fíjense la situación. Entonces, lo más grave de todo esto es que el Estado existe fundamentalmente para proveernos bienes públicos, seguridad, administración, justicia, defensa y demás, y por la promesa de que genera una asignación más eficiente que si estuviéramos confiando la provisión de esos bienes al libre juego de oferta y demanda. La realidad práctica es que el Estado asigna peor los recursos de los bienes públicos que si estuviéramos dejándolos al libre juego de precios de mercado. Y si estamos discutiendo ya, se está empezando a discutir el sentido mismo de la existencia del Estado. Eh, el otro elemento que van a tener, porque me aparece publicidad del antivirus, son las externalidades. Las externalidades son costos o beneficios que va a soportar el consumidor
que no es, o una de las partes del contrato, mejor dicho, que no están incluidos en el precio y que no son fácilmente medibles para el sujeto. Costos o beneficios que voy a tener que soportar que no están representados en el precio, no están contemplados en el precio de mercado y que no puedo medirlos con facilidad ni precisión. Supongamos que necesito comprarme zapatos. Voy, veo el zapato a, meto 1.000 pesos. Entonces yo sé que cuál es el sacrificio que estoy haciendo para obtener esos zapatos. Esos zapatos para mí me dan más satisfacción que 1.000 pesos, entonces los compro. Pero si esos zapatos fueron el cuero tratado en una curtiembre que todos los desechos tóxicos los tiró sobre el río sin procesar, y se vio cerca del río. Y entonces por culpa de esa curtiembre huele mal todo mi barrio, los niños se enferman, el valor de mi propiedad disminuye, estoy teniendo que tomar medicamentos, el típico caso de Riachuelo en Buenos Aires. ¿Cuál? ¿No estoy pagando otros costos, además de los 1.000 pesos, por tener un par de zapatos? Estoy pagando los 1.000 pesos más un deterioro de mi salud, un deterioro de mi valor de mi propiedad, la salud de mis niños, la vista del paisaje. Todo eso estoy pagando, pero no lo puedo medir. No está ni contemplado en el precio, ni lo puedo medir con precisión yo, consumidor de zapatos. Entonces ahí hace falta que entre el Estado. ¿Y qué va a hacer el Estado? A través de distintas regulaciones, hacer que los precios de los bienes reflejen realmente todos los costos que tiene que soportar una persona. Entonces, ¿qué le va a imponer? Le va a imponer normas ambientales y de tratamiento de efluentes a la curtiembre que van a obligarla a una transformación de su fábrica. Si ustedes miren, por ejemplo, un frigorífico, la mayor parte del valor de la inversión es el sistema de tratamiento de residuos. No es el enfadenado ni las cámaras, es el sistema de tratamiento de residuos. Eso es la mayor parte de la inversión de un frigorífico. Si dice la empresa tal invirtió 10 millones de dólares en construir un frigorífico, hay más de 5.200, 5.500 que están bajo tierra en el sistema de efluentes y residuos. ¿Y eso qué va a hacer? Y bueno, al tener que invertir más la empresa, me va a subir el precio de la carne, me va a subir el precio del zapato. Y tal vez el zapato me pase de 1.000 a 1.200. Pero esos 200 ya son representativos de todos los costos que yo tengo que pagar, porque no estoy pagando un costo en mi salud, no estoy teniendo un sacrificio en el valor de mi propiedad, ni en el futuro de mis hijos. Fíjense que el Estado, ¿por qué se le llama gendarme? Él está observando la asignación de los recursos y cuando aparecen estas fallas, va a ir como un glóbulo blanco, como un gendarme a corregir estas infecciones, el monopolio, los bienes públicos, las externalidades, y se va a retirar. Corrige el problema y se retira. Luego, lo que está tratando de hacer es que el libre juego de oferta y demanda pueda funcionar eficientemente. Atentos, también tenemos externalidades que pueden ser positivas. Lo que yo les di de ejemplo era una externalidad negativa, pero podemos tener externalidades positivas, sí. Supongamos, cuando se instaló Motorola aquí en Córdoba hace unos 15 años, un poco más. Alrededor de ella, porque ella vino y porque se capacitó el personal, se desarrolló todo un clúster tecnológico y Córdoba, las exportaciones tecnológicas de Córdoba se llegaron a superar a todas las del vino de Argentina, las de software. Entonces, es muy importante. Pero cuando vino Motorola era tierra rasa esto. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Le pagó el alquiler del edificio durante unos años, le pagó una parte en los sueldos de los empleados,
durante unos años y todo eso fue alentando a otras empresas a venir. ¿Motorola generó una externalidad positiva para la provincia? Sí, claro. Entonces corresponde, por ejemplo, que se le dé un subsidio. La fábrica de aviones, finales de los 40 y principios de los 50, cuando se desarrolla su producción en otras áreas, además de la industria, va generando un cuerpo de obreros calificados, genera una base de proveedores pymes con competencias técnicas. Esos obreros y esos proveedores pymes fueron la razón por la que muchas empresas automotrices vinieron aquí a Córdoba a instalarse y pasamos a tener una industria automotriz bastante fuerte en la ciudad. Si llegaba a perder plata un año, la fábrica de aviones, ¿estaba mal que la subsidiáramos? No, claro que no, era lo justo que la subsidiáramos porque estaba dando una serie de beneficios a la sociedad que están más allá del valor de la moto Puma. Ahora, si en el 2020, cuando lo único que ha vendido en más de 90 y pico de años de historia son 6 aviones a Ceilán durante la administración Menem, una fábrica que en 100 años ha vendido 6 aviones. Si hoy pierde dinero a esta altura, ¿tiene sentido seguir subsidiando? No, por supuesto que no. Bueno, pero esas son las cosas nuestras de este país. ¿Dudas sobre este tema? Esta placa que tiene aquí es un resumen de lo que estaba hablando. ¿Dudas sobre este tema? Del Estado, en un modelo liberal, Estado gendarme. No, profe, yo no. Bueno, entonces seguimos. Perdón. En la crisis del 30, Keynes descubrió varias cosas. Y muchas parten de reconocer una cuestión que antes nadie había imaginado. Sobre todo cuando veían SAI y demás, veíamos que los ajustes en economía eran automáticos. Y sí, lo han visto. La curva de oferta y demanda se ajustan automáticamente. Pero que sean automáticos no significa que sean inmediatos. Pero bueno, salvando el problema de tiempo, estos ajustes nos dicen que frente a una crisis, el sistema solo encuentra su equilibrio y logra encontrar la manera de asignar eficientemente los recursos. Perdón. De la misma manera en que si nos lastimáramos, irían los glóbulos blancos automáticamente a matar la infección, o irían las plaquetas a cerrar la herida. Si estuviéramos perdiendo mucha sangre, automáticamente el cuerpo nos desmaya para que nos acostemos y descansemos y le demos tiempo para repararse. Y después nos vamos a levantar. Es un ajuste automático que logra la eficiencia. Ahora, fíjense que no, miren, hay ciertas crisis que son tan grandes que dejan inactivos tan profundas que no dejan activarse a los sistemas de ajuste automático. Son tan profundas que destruyen la capacidad de autoajuste del sistema. Ciertas enfermedades que producen eso, un colapso general.
Y la economía en la década del 30 pidió eso. Quiso jugar cuando empezó la crisis. Y nada, porque no había que hacer nada. Lo que nos decían todos los libros, no haga nada. Se va a ajustar automáticamente. El problema es que no se ajustaba. Y no se ajustaba y no se ajustaba. Entonces se necesitó la intervención del Estado para restablecer el equilibrio. Hay ciertas situaciones, como podemos tener una herida muy grande en la que entremos en un shock, y si no nos llevan a un médico o un hospital, no vamos a salir por más glóbulos blancos que tengamos. Hay ciertas crisis que son tan profundas que los ajustes automáticos dejan de funcionar. Y eso van a ver la diferencia entre un desastre y una catástrofe. En un desastre, por ejemplo, una tormenta, una inundación, un incendio, se están produciendo problemas, pero el sistema tiene en pie su capacidad de tratar de restablecer el equilibrio. Por ejemplo, si tenemos una crisis, se activa la defensa civil, los bomberos, la policía, los hospitales, y empiezan a trabajar aún una guerra. Todos ellos están haciendo todo lo que está su parte para restablecer el equilibrio del sistema. Ahora, puede llegar a ser el problema que de un desastre se me transforma en una catástrofe. ¿Cuándo es eso? Cuando nuestros sistemas que tenemos para restablecer el equilibrio quedan inoperativos. Por ejemplo, cuando cae en un bombardeo una ciudad, bombardean el hospital. Entonces ya no tenemos a dónde llevar a los heridos. Entonces ya se transforma en una catástrofe. Cuando empiezan a morir los médicos en una epidemia, ahí ya se transforma en una catástrofe porque ya no hay quien pueda curar a nadie. Y eso con el coronavirus. Por eso es tan grave, entre otras muchas otras cosas, ¿no? Cuando hay una catástrofe, si no interviene el Estado, una catástrofe del sistema de precios de mercado, no nos salva a nadie. Ahora, ¿qué hace el Estado? Interviene, aumenta el gasto público. Con eso aumenta el ingreso nacional, con ese aumenta el ingreso nacional, por efecto de la propensión marginal de consumir y el multiplicador del ingreso, aumenta el consumo y eso vuelve a hacer aumentar el ingreso nacional y así salimos adelante. Ahora, el Estado, para intervenir, para poder intervenir, tuvo que endeudarse o emitir sin respaldo. Eso significa que el año próximo va a tener que aumentar los impuestos para poder pagar esa deuda. Si ustedes miran, por ejemplo, la crisis de las hipotecas del 2008, General Motors fue una de las empresas norteamericanas más golpeadas y el Estado norteamericano intervino. Fueron paquetes enormes, gigantescos, que puso el Estado norteamericano para salvar a las empresas. A General Motors, por un paquete, le da la concesión de la gestión al sindicato y a la obra social y el seguro retiro del sindicato, y son ellos los que empiezan a buscar socios, poner un gerente, empezar a pensar nuevos modelos y demás. O sea, lo que hoy diríamos una empresa recuperada acá, bueno, ahí lo hace América, fíjense. Y el Estado norteamericano que hizo, compró acciones y estableció un programa de retiro. Cada tantos meses voy a vender un tanto por ciento de acciones y con eso voy recuperando lo que yo puse. Bueno, el año pasado fue el último tramo de la venta. Se retiró ya completamente el Estado norteamericano de la participación en General Motors
Y si bien no hay un cálculo público muy preciso, pero se estima que toda esta operación de salvataje le terminó costando al Estado norteamericano unos $2 millones. Es decir, recuperó todo lo que había invertido, no se quedó, había sido más de mil y pico millones de dólares, recuperó todo menos unos $2 millones. Se quedó con una pérdida de $2 millones. Ahora, si usted me dice que por $2 millones puede salvar a la más grande empresa norteamericana, a una ciudad entera como Detroit, a toda la base de proveedores, pero sí, es maravilloso. ¿Cuál es la diferencia? El Estado, a lo que hacemos nosotros. El Estado entró y se retiró. Aquí el Estado entró en Aerolíneas Argentinas y no se retira, sino que cada año pone más dinero. Cada año pone más dinero. El Estado norteamericano, siguiendo el modelo keynesiano, entra y se retira. Es el bono que va a romper a hachazos nuestra puerta para entrar a nuestra casa, rescatarnos del fuego y apagar el incendio. Ahora, lo que no tendría sentido es que todos los días viniera a cualquier hora a romper a hachazos la puerta de mi casa, el Estado, si no hay ningún incendio ya. Y eso es lo que hace el Estado argentino. Es decir, lo que ven, aunque citen a Keynes, Kicillof y muchos Recalde y muchos otros, y bueno, durante toda la administración Macri también, porque no se privatizó las líneas argentinas, no es un modelo keynesiano lo que están aplicando, ni han pretendido jamás aplicar. El modelo keynesiano entra y se retira. Aquí entra y no se retira nunca en la Argentina. ¿Dudas sobre este punto? No, profe, por ahora no. Bien, bueno, seguimos avanzando entonces. Fíjense, les habla de propiciar estabilidad. Vamos más cerca, de vuelta a la crisis del 2008, con ejemplos actuales. El Estado norteamericano intervino muchísimo, se endeudó para eso y estableció un sistema programado de aumento, reducción de gastos públicos en ciertas áreas, aumento de ciertos tributos para ir pagando esa deuda. A ver, las crisis siempre se pagan. Las crisis siempre se pagan. La pregunta es, ¿vamos a pagar toda la crisis ahora, hoy, que además estamos débiles, o la vamos a pagar en cómodas cuotas? Si le puedo pagar en 50 años, mejor, se dan cuenta la crisis. Entonces, ¿qué hace el Estado? Interviene, emite bonos a 50 años y le va pagando de a poquito en esos 50 años. La crisis siempre se termina de pagar completa. La pregunta vuelve es, ¿la vamos a pagar toda hoy o la vamos a pagar en cómodas cuotas? Lo que hace el Estado es diferir en el tiempo y distribuir en el tiempo los efectos de la crisis. La, a ver, un poco como si ustedes quieren la cuarentena en Argentina. ¿Fue impedir la propagación del virus y demás? No, pero ¿qué hizo? En vez de tener un pico donde no hubiéramos encontrado camas ni nada, fue distribuyendo en el tiempo los casos a lo largo de muchos meses, sin que pasara el 60% el nivel de ocupación en los hospitales. Los distribuyó en cómodas cuotas, que los hospitales podían manejar. Si no, nos habría pasado el paso a Perú u otros lugares. Recuerden ustedes, al principio en Italia había 13 personas por cada cama. 13, entonces tenían que elegir los médicos. El, el Estado lo que hace es distribuir la crisis, pero la tiene que pagar. Durante la administración Obama, sobre todo sobre el segundo mandato, empezó a haber dudas de que realmente estuviera haciendo los ahorros que hacía falta para pagar. El Senado se le plantó y le dijo, no te voy a aprobar la ley de presupuesto.
a menos que me pongas ajustes automáticos de rebajas de gastos para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que generaste para pagar la crisis. Y discutieron tanto el presupuesto, no se lo aprobaron, y en Estados Unidos no se prorroga el presupuesto del año anterior como es aquí. En Estados Unidos no podés gastar nada, salvo unas cuestiones mínimas del sistema de defensa de misiles y creo que era algo de bromatología y algunas cosas muy, muy básicas del sistema de hospitales. Y el gobierno norteamericano no puede pagar nada y durante 2 meses y pico estuvo en default porque no podía pagar los intereses de deuda, estuvo sin empleados públicos pagos porque no les podía pagar. Los empleados siguieron yendo a trabajar, pero no les pagaba. Entonces, le cerraron el Estado a Obama, hasta que bajó la cabeza, se humilló ante el Senado y puso estos ajustes automáticos. El, a ver, las deudas siempre se pagan. La cuestión es si las vamos a pagar todas hoy o en cómodas cuotas. Lo que se estaba haciendo en Argentina es que cuando venía el momento que había que subir los impuestos, no, pero eso nos va a hacer perder las próximas elecciones. Entonces, ¿qué hacemos? No lo subimos, sino que nos endeudamos más para ganar las elecciones, haciendo más gasto público y la bola se hace más grande. En vez de retirarse el bombero, empieza a agarrar a hachazos nuestra mesa, nuestra cama, nuestro armario. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien. Fíjense este tercer modelo, el modelo estructuralista que vamos a trabajar ahora. Bueno, esto es un cuadro resumen de las cosas que hemos estado viendo, del modelo liberal, con más algunos elementos de keynesiano, que es reducir los efectos de la crisis, guardar las oportunidades. Tengan presente esto de igualar las oportunidades. En los estados liberales, esta es una idea fundamental. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos, Francia y demás tienen impuestos a la herencia muy grandes, que para mí son absolutamente inconstitucionales porque morirse no es una manifestación de capacidad contributiva y en definitiva solo perjudican a la clase media y baja porque los ricos transfieren el número de la cuenta en las Islas Caimán, los pobres no transfieren nada porque no tienen nada que transferir, al menos que agarran ya la clase media. Por eso se sacó en Argentina un pésimo impuesto, pero la idea que hay detrás, ¿cuál es? De este mal impuesto es igualar un poquito las oportunidades, que el niño rico no empiece con la cuchara de plata, que empecemos todos más o menos donde estamos, porque eso es el sueño americano, el hombre hecho a sí mismo. Es el modelo ultra, ultra liberal. El modelo estructuralista es algo muy local, muy nuestro, en el cual se concibe el Estado como un agente activo de transformación y cambio social. Entonces tiene que intervenir permanentemente en la asignación de los recursos, en todos los procesos de la economía, y muy especialmente en la producción de bienes estratégicos. Todo aquello que sea estratégico lo tiene que llevar adelante el Estado. Ahora, ¿qué es estratégico? Estratégico puede ir cambiando. ¿Qué imponemos dentro de estratégico? Lo sacamos. Por ejemplo, aún en plena democracia, hasta que terminó la administración de Alfonsín, prácticamente todos los canales de televisión y todas las radios del país eran estatales. ¿Por qué? Porque era estratégico para la comunicación de los argentinos. El petróleo era estratégico, el gas era estratégico, el teléfono era estratégico, todo lo que ellos querían era estratégico. Es más, yo vi nacionalizar durante el gobierno militar una fábrica de escobas porque se le consideró estratégica para la higiene del hogar argentino. ¿A qué nos lleva esto? A un estado gigantesco. A un estado gigantesco.
a un Estado que no va a dar cuentas a nadie porque él es el que cree que mejor asigna que nadie porque está asignando los bienes estratégicos en función de su estrategia. Es el desastre que hemos vivido en Argentina. No se dejen atrapar por las palabras estratégicos. Se usa tanto, de una manera tan impropia últimamente que cualquier estupidez le dicen es estratégico, entonces con eso hay que bajar la cabeza y tratarla con respeto, como si fuera una verdad revelada. A ver, el Estado va a realizar erogaciones, va a contratar la prestación de servicios, por ejemplo, o servicios de laborales, un empleo público y demás, para poder llevar adelante el cumplimiento de sus fines. Van a tener desde gastos corrientes, que son pagar mes a mes los sueldos de los maestros, hasta gastación, para hacer una represa. Tiene cuenta finalidades y funciones. A ver. Es cuando ven el presupuesto de educación, el presupuesto de salud pública, el presupuesto de defensa. Y entonces vamos a ver el área de burocracia del Estado, el gasto público social, el gasto en servicios económicos, por ejemplo, las empresas del Estado, la deuda pública, los intereses. Esa es una primera clasificación y después van entrando ministerio por ministerio, función por función, programa por programa. A medida que vayan desagregando, por eso lo tienen finanzas públicas. Más de... a ver, respecto al concepto económico del gasto, ¿hacia dónde está dirigido el gasto? El gasto puede ser, les decía, gastos corrientes o gastos de capital. Uno de los problemas más graves de la Argentina es que sistemáticamente se ha ido endeudando para cubrir gastos corrientes. Es como tomar deuda. ¿Vieron cuando a veces en el supermercado una compra de alimentos la gente la financia en 3 cuotas? Les habrá pasado muchas veces, Fer, espero que no les pasó a ustedes tener que hacerlo. Esa persona se está endeudando para un gasto de consumo que se va a agotar en esta semana. Es decir, ¿y cómo va a comprar la semana próxima? Va a tener que endeudarse más. Entonces, eso se le hace una bola de nieve terrible. Endeudarnos para gastos corrientes es comer a costa de nuestros hijos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los gastos en capital, ¿qué son? Edificios, escuelas, plantas productivas, caminos, todo lo que es capital fijo. ¿Endeudarnos para gastos de capital está bien o mal? Está bien. Está bien, por esto. Supongamos que vamos a hacer un ferrocarril que va a servir 50 años. Es justo que todo este gasto de expropiación de las tierras, construcción de las estaciones, tendido de las líneas, lo tenga que soportar esta generación, este periodo fiscal 2020, va a ser algo que va a servir y durar hasta el 2050. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tomar un título, un bono, emitir un bono a pagarse en el 2050 para que cada generación vaya pagando una partecita en función de lo que se va beneficiando. ¿Dudas? Bueno, entre los recursos van a haber temas ordinarios y extraordinarios, como por ejemplo puede ser una venta de tierras. Recursos corrientes, vamos a tener algunos no tributarios, como por ser rentas, utilidades, o recursos tributarios. ¿Qué son
los tributos. Un tributo lo podemos definir como una prestación, generalmente en dinero, que el Estado exige a los particulares en virtud de ley, en ejercicio de su poder de imperio y en función de la capacidad contributiva, y este tributo es exigido para satisfacer los fines del Estado. Que se dan cuenta que en un modelo estructuralista los tributos van a ser más altos que en un modelo liberal gendarme. Vamos a los principales elementos del concepto de tributo. El Estado ejerciendo su poder de imperio. No está negociando con nosotros, él lo impone. Se impone el tributo. Luego, en virtud de ley, no puede haber impuestos sin ley. Y conforme a la capacidad contributiva. La capacidad contributiva es un concepto que viene de Adam Smith y si ustedes prestan atención, lo que me está mostrando es un mecanismo para devolver a la sociedad lo que ella me ha dado. ¿Cómo es esto? Sí. Usted obtuvo del ejercicio de su actividad empresarial aquí durante este año, supongamos, $1 millón de ganancias. Pues bien, felicitaciones, emprendedor del año, lo que quiera. Pero, ¿no acaso hay una parte de esas ganancias de que usted la pudo lograr gracias a que está en la Argentina? Gracias a la seguridad jurídica que hay, al respeto a los contratos, a la velocidad en trabajar de los jueces, a que sus obreros ya llegaron calificados, de que un sistema bancario eficiente. Todos esos son distintos elementos que van a configurar la capacidad contributiva. Y es en función de esa capacidad contributiva que tengo que pagar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, yo no, No. profe. Bueno. Entre los tributos, esto es una placa de resumen, tenemos impuestos, tasas y contribuciones y pueden ser directos o indirectos. Impuestos, tasas y contribuciones por mejoras que pueden ser directos o indirectos. A ver, ¿qué son los impuestos? ¿Y qué se diferencian de las tasas y las contribuciones? En las tasas hay una prestación que yo contribuyente, he solicitado al Estado. Por ejemplo, que me autentique un acta de nacimiento. Entonces, le digo al empleado, perdón, ay, hay una prestación que yo he solicitado, por ejemplo, o certificar, autenticar una tasa de una parte de nacimiento. Entonces, ¿qué hago? Voy al empleado, le presento, pago el impuesto, perdón, la tasa, y ahí me la certifican. Si yo no hubiera hecho esa solicitud, no habría tenido que pagar nada. Hay un beneficio que me está dando el Estado, que lo puedo medir. En las contribuciones yo no he ido a pedirlo, pero el Estado me asfaltó la calle delante de mi casa. Eso va a aumentar el valor de mi propiedad. Entonces, ese enriquecimiento de mi propiedad, debido a que el Estado me hizo la calle con asfalto, entonces va a ser la medida de la capacidad contributiva. En los impuestos, presten mucha atención, por la sola configuración del hecho imponible yo ya tengo que pagar. Entonces, puede no haber ningún beneficio que me dé el Estado, de ninguna clase, y lo mismo voy a tener que pagar en impuestos. ¿Dudas? Perdón, se me está poniendo inestable la computadora, la internet me está avisando. Saco cámara un momento a ver si
Esto, si no se me corta. ¿Ustedes me están pudiendo oír correctamente? Sí, profe, se lo Sí, escucha bien. No se escucha cortado. Bueno, gracias. Me están poniendo carteles, así que en cualquier momento se puede caer. Por las dudas, téngame paciencia si se me corta. Impuestos directos e indirectos. Un impuesto directo es cuando la persona que tiene que soportar el impuesto es la misma que va a realizar el pago. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario o el impuesto a las ganancias. Quien soporta económicamente el sacrificio que genera el impuesto es el titular de la relación jurídica tributaria y es el obligado al pago. En un impuesto indirecto, ¿quién lo paga? El comerciante. Va a la FIP y hace la transferencia o paga el monotributo. Pero ¿quién lo soporta? ¿El vendedor? No, porque se ha trasladado al precio del consumidor. Es el consumidor el que lo va a soportar al peso del impuesto. Lo que va a hacer el vendedor es simplemente pagarlo, pero no soportarlo. Van a haber muchas maneras de clasificar, de distinguir entre impuestos directos e indirectos. Yo me quedé con esto simplemente para presentarles el problema. Algo muy especialmente importante es la cuestión de impuestos progresivos y regresivos. Un impuesto como el IVA, que le saca el 21% de los pobres y un 21% de los ricos, es un impuesto claramente regresivo. ¿Por qué? Perjudica más a los pobres que a los ricos. Si yo le saco el 21% al rico y al pobre, el rico que tenía 1000 se va a quedar con 800 y el pobre que tenía 100 se va a quedar con 80. El rico sigue siendo rico con esos 800. El pobre que no llegó a 100 posiblemente ya no coma hoy. Un impuesto regresivo típico es el IVA. Un impuesto progresivo típico es impuesto a las ganancias, que a medida que va subiendo, la escala va subiendo. Y la Profe, estructura, a ¿sí? partir, ¿Cómo? a partir de cuánto se pagan los ingresos, el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Este año no sé en cuánto está. La verdad habría que fijarse, no me he fijado en cuánto está el mínimo. Eso me fijo en marzo, sí. Así que y hay que ver qué deducciones tiene, pero yo creo que más o menos con un sueldo de redondeando un sueldo de entre 18 y 20 mil pesos, usted ya se está acercándose a tener que pagar. Un absurdo, un absurdo. Eso se fue subiendo durante la administración Macri, pero en términos generales la idea de un impuesto a las ganancias es que los ricos paguen el 35%, los medianos paguen el 20%, los menos ricos que medianos paguen el 10% y los pobres paguen cero, no paguen. En cambio, entonces le va sacando proporcionalmente más a los ricos que a los pobres, y con eso va igualando. ¿A cuánto está actualmente? No, la verdad no me animo a darle una cifra, no lo tengo presente. Basta con googlearlo y listo. Bien, gracias, profe. No sé, ¿usted pagó el año pasado? ¿Cuánto estaba? Yo no pagué el año pasado por eso. ¿A cuánto estaba el año pasado? No tengo ni idea, profesor. Bueno, es googlearlo y fijarse, pero no, en principio, desde un sueldo medio está pagando. Aunque sea un poquito, pero está pagando. ¿Dudas sobre este tema? Una estructura tributaria va a ser más progresiva cuando
la participación en el total de la recaudación sea mayor la de los impuestos progresivos y regresiva cuando, por ejemplo, el IVA sea el que más peso tiene. Fíjense que también esto lo podemos decir de los gastos. Gastos progresivos son, por ejemplo, salud, educación pública, que benefician más a los pobres o a los ricos, porque salvan el Instituto del Quemado o el Hospital Córdoba para los trasplantes, en términos generales, quienes más van a los dispensarios y los hospitales públicos son las personas pobres, que no tienen obra social, mientras que las personas que tienen obra social, por su trabajo, su sindicato o porque la pagan privadamente, van al sistema privado, no al sistema público. Entonces, la educación pública, cloacas, eh, el agua corriente, son cosas que benefician más a los, y sobre todo hospitales, son cosas que benefician más a los pobres que a los ricos. Mientras que gastos en defensa, gastos en burocracia central, benefician igual a ricos o pobres, o a veces hasta más a ricos que pobres. Por ejemplo, el Teatro Colón de Buenos Aires o el San Martín acá de Córdoba. ¿Ven muchos pobres yendo a las funciones regularmente? Pero los paga el Estado esos teatros. Entonces, eso es un gasto claramente regresivo. Es más, seamos muy honestos, la Facultad de Derecho en su momento, no creo que haya cambiado mucho, hace unos 10 años, la Facultad de Derecho de Córdoba había quedado como la institución educativa más regresiva del país. Solo el 2% de los egresados eran hijos de obreros. Todo lo demás, hijos de profesionales y algunos pocos comerciantes. Es decir, los pobres no llegan. Entran, pero no terminan de salir. Para salir hay que tener plata, porque básicamente hay que estudiar muy mucho, no hay becas, y entonces si usted trabaja y estudia se le hace difícil y cada vez más complicado. Eso nos lleva a que claramente el gasto de la universidad sea un gasto regresivo, porque está beneficiando a los ricos, no a los pobres. De mi parte, siempre voy a defender la educación pública, por cierto, y explico por qué, no porque creen un falso real acceso a las oportunidades a las clases pobres a la universidad, sino por una cuestión puramente clasista. Es la única porción del presupuesto que va a la clase media. Los ricos obtienen contratos con el gobierno, los pobres obtienen la asignación universal por hijo, la clase media lo único que obtiene es el título universitario, que es lo que le da la posibilidad de seguir siendo clase media a sus hijos. En Estados Unidos, fíjense que siendo carísimas las universidades, termina un mayor porcentaje de personas, hijos de obrero, que aquí en Córdoba, nuestra facultad, por esta razón. Si usted hace 2 años, sirve 2 años en el ejército norteamericano, el gobierno federal le paga a la universidad que a usted lo acepte por su puntaje académico. Entonces, si a mí me acepta Harvard, me va a pagar Harvard. Entonces, por eso, el primer empleo de la mayor parte de los norteamericanos, ahora ha sido alcanzado por McDonald's, pero desde siempre ha sido el ejército. Yo podía salir del barrio más humilde de Estados Unidos, del lugar más perdido en el campo de Estados Unidos, pero si era valiente, organizado y funcionaba bien en el ejército durante 2 años, que tampoco es mucho, y tengan presente que para la mayor parte nunca ha sido tener que ir a Afganistán, era una base en Alemania o un entrenamiento permanente en Estados Unidos, entonces no era tampoco la gran tragedia. Son 2 años bajo banderas y con eso entra a la universidad, más los sistemas de becas deportivas, académicas, la banda de música y otras cosas. Eso ha hecho que muchísimas personas que nunca jamás hubieran podido soñar con pagar la universidad pudieran entrar. Aquí en Argentina no ocurre eso. Decimos, sí, es gratis, no tienen que pagar, pero
Estudiar en la universidad es caro, sobre todo por el costo de oportunidad. Son 6 años mínimo de que sus ingresos van a ser muy bajos, porque si quiere recibirse más que un trabajo de medio tiempo, no va a poder tomar. Una jornada completa, no. Tal vez la cuarentena esté cambiando las cosas. Tal vez la cuarentena esté cambiando las cosas ahora con la educación a distancia. Así que, fíjense, hay ciertos países que son muy progresivos en la estructura tributaria, como Francia. Tiene un IVA Francia, pero es chico y la mayor recaudación viene por impuesto a las ganancias. Y es muy progresivo también en el gasto. La mayor parte del gasto es gasto público y de educación, gasto en educación y gasto en salud y seguridad social. Hay otros países que son hiper progresivos en la recaudación, como Estados Unidos. El impuesto federal es el impuesto a las ganancias, con una escala muy, muy marcada. Entonces, los ricos pagan mucho y los pobres no pagan nada nunca, o casi nada. Entonces, es muy progresivo en la recaudación y también es muy regresivo en el gasto. Francia era progresivo en los dos, Estados Unidos es progresivo en la recaudación en la estructura tributaria y regresivo Estados Unidos en el gasto. Gasta poco en seguridad social y mucho en defensa, burocracia, administración central. Y Argentina, bueno, nosotros somos geniales, somos regresivos en la estructura tributaria y regresivos en el gasto. Regresivos en el gasto. Es decir, somos lo que no tenía que ser ninguno. Profe, ¿y cómo sería el Partido Demócrata si llegase a asumir Biden, por ejemplo? ¿Sería más o menos lo mismo que Argentina? No tanto, digamos, por así decirlo. Primero hay que ver qué leyes puede sacar con el Senado en contra, así que yo creo que no va a cambiar mucho, casi nada, personalmente. Personalmente, creo. Y además hay que ver la cuestión militar. Todo gobierno demócrata siempre durante su mandato inicia una guerra. Es una regla que Estados Unidos tiene asumida de que los republicanos terminan las guerras y los demócratas las inician, así que eso genera una presión fuerte sobre el gasto público. Y es un gasto regresivo las guerras, así que no creo que cambie muy, muy mucho. En la realidad, en los números, no creo que cambie muy mucho. Aparte tiene que contar no solo el gasto federal, sino el gasto a nivel de los gobiernos estaduales, lo que sería el equivalente de nuestras provincias, y son prácticamente la gran mayoría republicanas, así que no creo que cambie mucho. No creo que cambie mucho, personalmente. Digamos, necesita la aprobación de una Cámara que no la tiene, que es el Senado. Así que tampoco con Obama cambió en el segundo mandato. El primero sí, el segundo, bueno, hay que ver qué pasa con el Obamacare ahora cuando llegue a la Corte, que tiene que llegar, no, ya ha llegado, lo están tratando. Así que hay que ver. La presión fiscal es el total de recursos tributarios sobre el PBI. Si ustedes miran la presión fiscal de Argentina, es baja. Suena raro, ¿no? Es baja. Sí, porque miren lo que se recauda. El problema es que Argentina recauda muy poco de sus impuestos. Tenemos impuestos altos de los que recaudamos a poco. Ningún país logra recaudar el 100% de sus impuestos. Lo normal es recaudar un 80%, eso es el estándar normal, algunos un poquito más, algunos un poquito menos un año, pero no bajar del 80%. Pero en todos lados hay alguna empresa que tiene fantásticos abogados y contadores que logra evadir muy bien, o una doña Jovita, la cual son $2 y enviar el inspector de Hacienda a tratar de encontrarla y hacerle entender que tiene que pagar un impuesto por el gallo, no tiene sentido. Entonces, hay un 20% más la economía, el narco, la mafia, los casinos ilegales, todo eso que
Esos no pagan impuestos porque no están declarando, entonces hay un 20% más o menos que se nos escapa siempre. En Argentina festejaron con champagne en la DGI el día que, en la FIP, mejor dicho, en el despacho del director, cuando lograron recaudar el 30% del IVA. O sea, el porcentaje de lo que los otros pierden es lo único que nosotros recaudamos. Por ejemplo, toda la recaudación tributaria en la Argentina son 600 empresas. La mayor parte de todos los tributos en Argentina son 600 empresas. El resto, sin ni cuenta, es una evasión total. El nivel de evasión es gigantesco, lo ven, bueno, a ver, tenemos la mitad de los empleados en negro. O sea, no se hacen los aportes previsionales, los empresarios no pagan sus contribuciones, y si tienen los empleados en negro, para que sea negocio tienen que vender en negro también. Y ahora están viendo las grandes quejas de los comerciantes, con razón, por la cuarentena, y más, pero hoy especialmente los restaurantes, pero ¿cuándo alguna vez un restaurante ha aceptado tarjeta aquí en Córdoba? Especialmente en Carlos Paz. Nunca, porque todas las ventas tenían que estar en negro para poder evadir. Otro elemento de la cuarentena es que muchos comercios tuvieron que empezar a blanquearse para poder vender por internet. Y usar los sistemas de mercado pago y cosas así, que entonces los obligan a facturar, al estar obligado a facturar, no le conviene tener al empleado en negro, es decir, que algunos efectos colaterales puede llegar a tener, bueno, todo esto. En Argentina entonces la presión es baja, pero porque no se pagan, se evade. Si una persona paga fiel y honestamente como el que suscribe sus impuestos, contando los impuestos desde el 1 de enero al 31 de diciembre, es como en Argentina trabajar desde el 1 de enero hasta mediados de agosto simplemente para pagar impuestos. O sea, me quedan septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses y una semana en realidad, para comer durante todo el año, invertir, crecer, ahorrar, consumir. Teóricamente, una presión tributaria que supere el 30% se transforma en absurda y hasta inconstitucional. Eso viene de la Edad Media, en que el señor feudal se quedaba al 30% de lo que producía el labrador, ¿se acuerdan? En los campos en los cuales tenía el señor feudal la nuda propiedad y el campesino la posesión. Lo cual no era totalmente cierto, pues después les cobraba por los puentes, por el uso del crudo del agua del río, por el molino, bueno, pero siempre cobraban más. Aquí el nivel de presión tributaria es espantoso. Y llega un punto en lo que se llama la curva de Laffer, la van a ver en los libros, en el cual la presión tributaria es tan alta que la gente ya deja de pagar. Se acabó el problema. Es tan alto el impuesto que la gente deja de pagarlo, empieza a evadir o eludir simplemente, y hay un punto más allá del cual aumentar los impuestos no aumenta la recaudación. Argentina hace rato pasó ese punto, con otra cuestión aparte. Tengan presente una cosa. Si ustedes miran el Cabildo del 25 de mayo, toman la lista de los que estaban en la Junta, Saavedra, Belgrano, Moreno, Paso, Castelli, toda la lista. Había un grupo que eran militares, otros que eran clérigos, y los que eran civiles, que eran la mayoría, eran o contrabandistas o abogados de contrabandistas. Es decir, que básicamente este país fue inventado por los contrabandistas. Es muy difícil culturalmente en este país lograr que la gente pague los impuestos, que vea la evasión tributaria, que vea el contrabando como algo malo. Desde el 25 de mayo vivimos pensando que está bien la gente. Porque eso era, bueno, es como si no se hubiera agarrado la isla de las tortugas, que era la base de los piratas, y lo hubiera transformado en un país, ahora hablara contra la piratería. No, mire, si mi abuelito lo hacía, ellos inventaron este país.
Es decir, es difícil ese punto en Argentina. El presupuesto, bueno, ya hemos estado hablando. Hay ciertas cosas interesantes en el presupuesto y en algunas jurisdicciones se empezó a trabajar. Jurisdicción de Córdoba lo tiene en la ciudad de Córdoba, lo que se llama presupuesto participativo, en el cual una parte del presupuesto, no muy grande, pero puede ser un 5% a veces o 10%, la decide, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, los centros vecinales. Entonces le dicen al centro vecinal, usted va a tener tanto del presupuesto, reúnanse en el centro vecinal y decidan en qué lo quieren usar. No, porque hay necesidades que no detectamos desde el gobierno, pero ustedes, desde la cercanía, entre los vecinos de su plata, decidan cómo la van a gastar. Durante muchos años se reunía la gente en los centros vecinales. Nunca se ejecutó un centavo de presupuesto participativo de la ciudad de Córdoba, se reasignaron las partidas siempre durante juegos, Giacomino, durante Mestres, se reasignaron siempre a otros fines, para los empleados municipales. Así que nunca, la gente ya dejó directamente reunirse en el centro vecinal, que le perdió el tiempo total. Así decía, yo quiero que me cambien en cartelería, quiero un lomo de burro, quiero un desagüe, nunca se lo hacían. Entonces, en otros países no, si funciona y es muy lindo, muy lindo. Una política hemos visto políticas monetarias, ahora vamos a ver la política fiscal. Una política fiscal expansiva es cuando estamos aumentando gasto público o bajando los impuestos, con lo cual contractiva es cuando subimos los impuestos o bajamos el gasto, con eso estamos asegurando las cuentas del Estado, pero estamos por el otro lado bajando el ingreso nacional. Hay una cuestión importante que no es solo cuánto gastemos, sino cómo lo gastemos. Por ejemplo, en el ANSES cerca del 30% de lo que ingresa no termina en los jubilados. No, termina en burocracia. La ineficiencia y la burocracia se termina comiendo entre 25 y 30% de todo. Entonces, es un desastre. Eh, que gastemos mucho en educación no significa que... A ver, Argentina aumentó el gasto en educación durante toda la administración Fernández de Kirchner, lo aumentó muchísimo, muchísimo. Y nuestros niños cada año están más brutos. Según que hemos comentado, las pruebas PISA nos mostraron que los jóvenes de 18 años de la Argentina, cuando egresan secundaria, tienen nivel de conocimiento y competencia de un niño puber de 14 años de cualquier país desarrollado. Entonces estamos sacando retrasados mentales con 4 años de retraso mental. Esa es la realidad. Y pagamos por eso, pues si fuera gratis. Pero no, pagamos por eso. Entonces, si le aumentáramos el sueldo a los maestros, ¿se arreglaría? Por lo menos en los aumentos son los que se les han ido dando y soy docente, no han ido mejorando la situación. No la han ido mejorando. Tal vez sea solo una parte del problema y otra parte sea cómo se está gastando. Cómo se está gastando. Por ejemplo, en la época del 1 a 1, en la ley de convertibilidad era mucho más fácil comparar los gastos y los recursos con otros países. La Fuerza Aérea Argentina en ese momento tenía el mismo presupuesto que la Fuerza Aérea Española. La Fuerza Aérea Española tenía aviones Eurofighter de cuarta generación, los más modernos del mundo en ese momento, y ahora son los superados por los F-22 norteamericanos, y que son los que tienen los ingleses en Malvinas. Y nosotros que teníamos aviones A4 de la época de la guerra de Vietnam. Con el mismo presupuesto. Pregúntenme por qué genialidad estamos haciendo nosotros que los otros tienen aviones 40 años más modernos que nosotros con el mismo presupuesto. Y así pasa en todo. Así pasa en todo. Si ustedes miran
El presupuesto por egresado, no por ingresante, por egresado de las universidades nacionales argentinas, en la época del 1 a 1, cuando se pudo comparar, ahora no hay manera de saberlo con la inflación y el dólar, a qué dólar tomamos ni demás. El presupuesto por egresado era el mismo que el de un egresado de la Ivy League en Estados Unidos, de las mejores universidades norteamericanas. Así costaba lo mismo, había costado lo mismo en dólares, un egresado de aquí o de la Universidad de La Rioja que uno de Harvard o de Georgetown. ¿Sabrán lo mismo? Parece que no. Parece que no. Harvard gana 2 premios Nobel. Bueno, cada 2 años gana un premio Nobel de Medicina. Y bueno, y acá teníamos los médicos que no pueden hacer las prácticas porque no tenían equipamiento, ni espacio suficiente, ni nada. Entonces hay algo que está mandando mal y no es solo la cantidad de dinero que le ponemos, sino cómo lo usamos. Cómo lo usamos. O sea, que no se dejen con que aumentamos el presupuesto de tal área un 20%. Eso no significa nada. Es un pie, un comienzo, pero eso no significa que se vaya a solucionar mucho menos. Gastar mucho no es gastar bien. Si tenemos ingresos superiores a recursos tributarios y no tributarios superiores a los gastos, tenemos superávit fiscal. Si no, si están en igualdad, tenemos un equilibrio, y si nuestros gastos son mayores que los recursos, tenemos un déficit. A ver, cuidado, tener un superávit no es bueno, tener un déficit es pésimo, ya lo hemos visto. Pero tener un superávit tampoco es bueno, porque significa que le estoy sacando más a la sociedad que lo que le estoy devolviendo. ¿Cuándo lo puedo justificar? Lo justifico superávit cuando estoy pensando para dentro de 2 años hacer un proyecto muy grande, entonces estoy ahorrando para hacer una represa, o reequipar la flota, o lo que fuere. O cuando tengo que pagar una deuda que me viene el año anterior. Si no, lo correcto es un equilibrio presupuestario. ¿El déficit público qué implica? Y bueno, que hoy le hacemos una fiesta y que la pagan nuestros hijos. Es eso. No la pagamos nosotros, sino que la van a tener que pagar nuestros hijos. Así que por eso es ustedes, su generación, es la que está pagando la fiesta de los últimos 60 años de Argentina. 70 años de fiesta de Argentina. Argentina hace 70 años que no tiene superávit fiscal. Francia hace 41 años que no tiene superávit fiscal. Bueno, y esas cosas se van a sufrir. En algún momento hay que pagar. Las deudas se pagan. Alguien las paga. Bueno, parece que, lamento, les ha tocado a ustedes pagar una buena parte. Atentos con la palabra déficit público, porque a veces se habla de déficit primario o superávit primario, y es de vuelta, el superávit o déficit, pero sin contar los intereses de la deuda externa. Durante la administración Kirchner se fueron obteniendo algunos años superávit primario, y la prensa lo publicaba, un superávit primario, el gobierno muy orgulloso, superávit primario. Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Ahí está con el micrófono abierto y hace un poco de ruido. Les pediría. Perdón. Gracias. Gracias. Durante la administración Kirchner, como les digo, se obtenía superávit primario, pero mientras tanto estaban los intereses de la deuda, que no lo estábamos pagando. Entonces, al final teníamos déficit público, no superávit. Pero como la prensa presentaba superávit primario, la gente creía que teníamos superávit, y no teníamos superávit. Algunos años tuvimos superávit primario, sí, pero no es tan difícil, es simplemente que la administración funcione un poquito bien. Lo tuvimos con la administración Menem, hasta con Alfonsín tuvimos superávit primario algunos años. O sea, para que vean lo fácil que es tenerlo. El problema es contando las deudas. Cuando viene una crisis, el Estado tiene que intervenir. Hemos visto en modelo keynesiano
va a aumentar el déficit. Eso me obliga a que cuando la economía me va bien, tengo que generar superávit. Tengo que generar superávit. Cuando se arregló la crisis de la deuda en el 2005, del 2005 al 2008 no había casi, al 2007, perdón, 2005, 2006, 2007 no había que hacer casi ningún pago de la deuda. Se dio un tiempo de descanso, en el acuerdo se estableció así, y después ya venían fuertes, subía muchísimo, después bajaba hasta el 2038, que terminaba. ¿Eso qué implicaba? Que entre el 2005 y el 2007, esos 3 años, tenía que haber hecho el gobierno un gran esfuerzo para generar un buen superávit fiscal y enfrentar el 2008, 2009 al 2013, del 2008 al 2013, en los 5 años iba a tener que pagar muchísimo. No, venían las elecciones, entonces, ¿qué hizo? El gobierno de la administración Kirchner no generó superávit fiscal. Gastó y gastó y gastó. Y cuando vino el 2008 y hubo que pagar esos intereses, se encontró con que no tenía un centavo y por eso fue la famosa 125, porque te estaba fundido. Entonces, hay que ser muy conscientes de la necesidad de generar el superávit fiscal. Llegan los 20 minutos y si bien son pocas placas, prefiero que trabajemos distribución del ingreso el jueves próximo. Así le podemos dar todo el tiempo que se merece. Son 5 placas, pero merecen más tiempo del que nos queda. Así que, si no hay dudas, cierro la presentación. Y escucho sus consultas o inquietudes sobre el tema. Yo, profe, tengo una duda respecto al recuperatorio únicamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿En qué? ¿Cuál duda? ¿Cómo va a ser la modalidad del mismo? O sea, La ¿va a misma que ser el de 10 segundo. preguntas, 20 preguntas? La misma que el segundo. 10 preguntas, 30 minutos. Ah, bien. Muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces el jueves cerramos este punto de distribución del ingreso y comenzamos con sector externo. Bueno, paro de grabación.